Amigas y amigos, continuamos. En Dígalo Aquí hemos hecho un seguimiento muy preciso sobre la situación de coronavirus en amplio espectro. Hemos visto cómo a lo largo de todo lo que ha sido la pandemia, la crisis de cuarentena, los valores es lo que representa, las cifras, el estudio estadístico es el basamento científico y para los especialistas, sobre todo para evaluar cuáles son los siguientes pasos a la toma de decisiones de cada uno de los gobiernos donde se aplican este tipo de medidas de confinamiento, de prolongación de lo que puede ser una medida de cuarentena, los toques de queda, incluso las manifestaciones. A pesar de que se ha incrementado el número de contagios durante la última semana en el estado de Florida y en algunos lugares precisos en Estados Unidos, también hemos visto cómo el número que representa el desempleo ha disminuido. Esto, si se quiere, le abre un espacio de alivio a la administración federal, sobre todo por la presión que existe en estos momentos de diversas comunidades ante el impedimento de poder laborar y que no se puede en estos momentos esperar en la medida de lo posible por la prontitud algún tipo de ayuda federal, porque hace falta que en Washington todavía se pongan de acuerdo. Ya vino un adelanto por parte de la Casa Blanca y se espera entonces que exista también otro tipo de incentivo. Sin embargo, de eso no puede acostumbrarse un pueblo, sobre todo cuando dentro de la Constitución de Estados Unidos se contempla que se trata de una nación capitalista. Es decir, no podemos, de acuerdo a un criterio que asumo y adhiero a mi opinión, al pueblo no hay que acostumbrarlo a recibir de manera tan fácil. Entiendo quizás la situación extrema de emergencia que se está atravesando, pero también sabemos que hay quienes se aprovechan de este tipo de situaciones y también prefieren no buscar trabajo porque resulta mucho más productivo vivir de las dádivas tanto federales como de algunas ayudas municipales que se puedan producir. Para entender un poco sobre lo que es el incremento del número de trabajadores que se ha registrado en aumento a nivel nacional y a qué se debe, nos conectamos de inmediato con Antonio de la Cruz, el expresidente de la firma Interamerican Trends, se conecta con nosotros vía Skype. Antonio, para entender un poco lo que representa, la importancia de los procesos de reapertura paulatina que se han efectuado en esta gran nación en dos etapas, etapa 1 y etapa 2, donde ya incluso comienza a darse luz verde para estas operaciones no esenciales en la que todavía no se involucra a todo el aparato productivo, pero sí hay un gran alivio a la presión que muchos están atravesando. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José Bernalete. Gracias por la invitación. Fíjate, ¿qué ocurre? Nosotros veníamos en enero con una tasa de desempleo registrada de 3,6%. En febrero 3,5%. En marzo 4,4%. En abril es el gran brinco, ¿verdad? Que fueron 20 millones de 14,7% de la población que puede trabajar, que son 160 millones de americanos, centroamericanos y residentes. Y en mayo la tasa se reduce a 13,3% y incorpora a la fuerza, otra vez en el empleo, 2,5 millones de trabajadores. ¿En qué sectores se ubican? Básicamente, como era la apertura, lo primero que permitieron, una gran parte fueron restaurantes y bares, 1,3 millones de personas, nuevos, de trabajadores. Después tenemos la construcción con 430,000, tenemos también dentistas, y eso lo comentamos ahorita, con 240 dentistas y los consultorios, 245,000. Tenemos lavanderías y tintorerías con 182,000 y tiendas de ropa, ¿verdad?, que venden departamentos y eso, 95,000 personas. ¿Qué ocurre? La inyección, el estímulo que le ha inyectado el gobierno federal, como lo mencionaste tú, a la economía, de $1 trillón, que se dice, pero son 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, o lo que conocemos 1 billón en español de dólares. Es 1 con 12 ceros. ¿Qué ha hecho? Que en tan corto tiempo, en los primeros 100 días desde que se supo el impacto que tenía, ha permitido que la economía se reactive, lo que se conoce
en una forma tipo V, que cae y sube inmediatamente, porque algunos economistas pensaban que era una U, hay que seguir esperando que era más suave, que se acostaba un poquito y después subía. Pero la respuesta de este indicador lo que nos dice que está teniendo un comportamiento de V, ¿verdad? Que cayó, tocó fondo y está subiendo. Entonces, eso es un buen síntoma para la economía de los Estados Unidos, porque tiene capacidad, tiene un motor que vuelve a arrancar, que vuelve a empezar otra vez a poder, ¿verdad?, producir los bienes y servicios de la economía estadounidense. Antonio, las cadenas de producción, las cadenas que están involucradas con la distribución de alimentos, con la colocación de productos ya terminados en las vitrinas y en los estantes, en espacios que muchos de ellos, en su mayoría, representan los mayores empleadores en Estados Unidos. Hablamos de Walmart, por ejemplo, donde pareciera que se ha resultado, esta cadena al menos, así como algunas de ellas, involucradas e impactadas de manera negativa porque hay anaqueles vacíos. Entendemos la demanda que existe, pero también podemos entender los compromisos que puedan existir entre estas cadenas y productores locales, y que vemos allí donde el impacto también se ha sentido severamente ante lo que es la falta de empleo que poco a poco se va incorporando. De inmediato te pregunto, ¿esto lo vamos a ver ya restituido poco a poco también, este tipo de espacios vacíos a los cuales quienes residimos en este país no estamos acostumbrados a ver? Ok. En el caso de Walmart, ¿verdad?, que también desarrolló el comercio a través de, como Amazon, por entregas directas, ¿verdad? Y eso más bien le llevó a contratar más personal igual que Amazon, ¿verdad? Ellos tuvieron una gran demanda porque la gente, al no poder ir a las tiendas en la primera fase, ¿verdad?, la anterior, en la que estábamos confinados, entonces la gente tuvo que comprar por internet y eso causó. Pero ¿qué ocurre? Los estantes vacíos también surgen porque hemos estado adquiriendo más de lo normal en aquel que llamamos el por si acaso, ¿no? Recordemos que de las primeras de cambio se agotó el papel sanitario en casi todo, muy corto plazo, porque la gente hizo una compra como si fuera, íbamos a vivir como ocurre cuando hay huracanes, ¿verdad? Que ustedes lo viven en la Florida y sí, saben que generalmente la gente se apertrecha de agua, de papel sanitario, de los bienes básicos. Entonces, esa reposición de esa cadena ha tomado un poco de tiempo, tú dices, porque esa es una cadena de suministro que va a empezar a verse en esta segunda fase, en junio. En junio debemos empezar a tener ya la incorporación de ese sector de la economía. Entonces, porque esto, vuelvo a decirte, esto fue básicamente lo que ocurrió en la primera, es servicios, ¿verdad? Y es donde impactó muy rápidamente, ¿no?, la parte de restaurantes, bares. La construcción fue porque básicamente la gente siguió manteniendo la distancia, ¿verdad? Y la actividad de la construcción no se detuvo. En lo dentista, lo que ocurrió es que como la gente pudo mantener esos empleados por la ayuda federal y de las alcaldías, entonces básicamente lo que hicieron fue regresar nuevamente, y muy rápido, y se incorporaron, no pidieron los beneficios, ¿no? Entonces por eso vemos un alto retorno en ese sector. Entonces yo pienso que en lo que corresponde en junio, nosotros ya en julio deberíamos estar viendo las estantes tanto en Walmart y en los otros supermercados con los niveles normales del inventario. Antonio, tenemos que hacer pausa. En la próxima parte quiero aprovechar la experticia y el conocimiento sobre la producción petrolera y lo que está sucediendo en Venezuela. Gran parte de nuestra audiencia, donde quiera que se encuentre, está comprometida todavía con nuestro país y le preocupa la distribución de gasolina comprada, importada, a pesar de que somos un país productor de hidrocarburos y que quizás compromete lo que puede ser el parque automotor ante las denuncias de mala calidad de este servicio. Estamos conectados vía Skype con Antonio de la Cruz, él es presidente de la firma comercial y analítica Inter-American Trends. No se aparten, ya venimos con más.